técnica de anestesia, pues no se tiene que meter toda la aguja para que quede un espacio pequeño, por en caso pues de precisamente por si se fractura, se rompe, poder pues con unas pinzas de curación yo creo que sería tomarlas y pues ya si es de que ya no lo podemos retirar, pues ya yo creo que sería, pues no sé si una intervención quirúrgica, doc. Definitivamente una intervención quirúrgica si de plano ya no está visible la aguja. Entonces, protocolo, pues primero tranquilidad absoluta y pedir al paciente que no cierre la boca, así que mantenga abierta. De hecho, se pueden ayudar con un bloque de mordida, con un abrebocas para que se mueva lo menos posible. Como dijimos, o sea, son cuestiones que se pueden evitar teniendo una zona de la aguja fuera, y no meter hasta el tope toda la aguja cuando colocamos una técnica de anestesia, por si llega a suceder eso, poder extraerla. Y si no, pues de plano conseguir ayuda también de manera inmediata, no esperarnos nada, porque el objeto es un objeto punzo cortante y al movimiento puede avanzar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por favor, encienda su micrófono. Anchondo Luna, Víctor Manuel. Dígame, doctora. Muy bien, muchas gracias. A ver, tú recuérdanos qué pasa si tú colocas, primero que nada, cuál es la causa principal de cuando puedes generar un edema, por qué lo causas y cómo puedes solucionar ese problema de tu edema. Bueno, pues el edema, si mal no recuerdo, lo causa cuando aplica muy rápido, o sea, que le presiona muy rápido el émbolo de la, ¿cómo se llama? Del cárpule. Entonces infiltra demasiado rápido lo que viene siendo el anestésico y pues sí, o sea, el líquido, la solución, pues, y es una distensión sobre distensión del tejido, y si mal no recuerdo, usted nos dijo que se quitaba solo de 7 a 15 días. Ok, y no le vamos a hacer nada, el paciente el primer día, no, solito, que se vaya a su casa y tratar. Eso era dependiendo de si estaba, no, perdón, ese es el otro, el de que se drena, ¿verdad? Al de la distensión, creo que ese, bueno, yo lo que he visto, porque ya me pasó una vez, y creo que nomás se le da como un masajito, ¿no? Así como que para ver si se puede, ¿cómo se llama? Disipar, por así decirlo. Y para tratar de alivianarlo desde ahí. Y creo que usted había comentado que también le pasó eso la primera vez. Y pues sí, creo que ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, si tenemos esta condición así de avanzada, nada más le damos el masajito y ya a ver qué pasa. Ay, Dios. Ay, no recuerdo. No recuerdo muy bien. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa tú cuando te golpeas, que estás jugando algún deporte, te golpeas, Ya. se te inflama? Sí, hay que poner compresa caliente o fría. Así es, alternamos compresas calientes y compresas frías de manera alternada. Para bajar la inflamación. Así es. Entonces ayudamos a lo mejor ese mismo día, en dado caso de dolor, un analgésico. Sí. Eso es solamente si hay dolor, si no, pues entonces si no hacemos nada. Muy bien, muchas gracias. Salud. Por favor, encienda su micrófono. Vía segura, Marco Saúl. Aquí estoy, Doc. Muy bien, muchas gracias. Tú nos vas a contar sobre las lesiones neurales. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión neural? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo las abordamos?
Pues lo primero era que íbamos a provocar una parestesia en el paciente. Iba a haber dolor. La parestesia, cuando se perdía la función motora, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo tratamos? Pues con masaje, a calor, antiinflamatorios. Y de hecho yo un medicamento. Era la carbo, no, nada más me creo que era carbo. Y pues es todo. ¿Qué más le explico? ¿Son reversibles, son irreversibles? ¿Cómo las podemos encontrar? Pues depende del daño. Si solo rozamos la fibra nerviosa, pues puede que sea reversible. Pero si llegamos a golpearla, pues podría no ser reversible. Y pues sí, no sé qué más decir. Platícanos un poquito del trismus. ¿Es lo mismo que la parestesia? No sé, doctora, sinceramente. No, ¿Cómo logras diferenciar un trismus de una parestesia? pues es que solo sé que la parestesia es cuando inhibimos la función motora, pero no sé como tal qué es el trismus, no recuerdo y no apunté. Ok, muchas gracias. Entonces te va a ayudar Martínez Reyes, Tania Pamela. Aquí estoy, doctora. Lo mismo, platícanos todo lo que recuerdas de una lesión neural. Trátanos de ayudar a Marcos, que tuvo así como que una pequeña lagunita mental y se le olvidaron cositas de las lesiones neurales. Platícanos características, por favor. Ok, bueno, me acuerdo que eran dos tipos, que era por punción y la otra era por medio de la sección de la fibra nerviosa. Una parestesia puede ser reversible y creo que duraba de 5 a 15 días. Y también se podía provocar un trismus. La diferencia es de que el trismo varía de que no te puede, no, creo que no tenías buena apertura, no había buena apertura. Así es. Y luego el tratamiento creo que era con calor local y se puede tratar con antiinflamatorios. Y usted nos comentaba, creo que podía recetarse complejo B y ya que en casos muy extremos, es que no recuerdo cómo se llamaba el medicamento, algo de carbama, no recuerdo la verdad el nombre. Carbamazepina, carbamazepina. Sí, pero ese ya era en casos muy, muy extremos. Ya cuando no se ve la reversibilidad como tal, que el paciente no tiene ninguna evolución, pues entonces podemos optar por carbamazepina, ¿sí? Sí, Tanto ya. la carbamazepina, pues una cada 12 horas, por 5 días. El complejo B solamente se da una cada 24 horas, dependiendo, aquí lo manejan de 5 a 10 días, pero nos podemos extender. Yo ya les dije de las prácticas a mi caso que tuve, que yo me extendí más del mes y medio, algo así, pero yo no veía ninguna reversibilidad y pues tampoco podía administrar carbamazepina porque ya es un medicamento controlado y definitivamente hay lugares de los trabajos, dependiendo del paciente, que no se los autorizan. Entonces, pues sí, muy bien, muchas gracias. Va a depender de la función, ya sea si nosotros rozamos una fibra nerviosa, si hubo una punción o si ya hubo una sección, pues ya aquí quiere decir irreversibilidad completa. Si tenemos un rozamiento o tenemos una punción, puede haber una reversibilidad. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Cada paciente va a evolucionar de manera diferente dependiendo la cercanía o el daño que nosotros causamos. Muy bien, muchachos. Pues entonces vamos a continuar con este tema. Ya terminamos la explicación. ¿Sí?
¿En qué tipo de trabajos no es recomendable? ¿O porque está prohibido? Ah, ok. No. O sea, no que esté prohibido. Lo que pasa es de que yo les daba como ejemplo a mi paciente que yo no le podía dar la carbamazepina. O sea, mi paciente era un paciente ideal para dársela porque pasaron 6 meses y él no evolucionaba. O sea, yo veía que pasaban los meses, 2, 3, 4 y nada. O sea, ni siquiera una pequeña esperanza de decir, ay, pues sí le va a regresar la sensibilidad. No había. Entonces, ahí ya era un indicativo para darle la carbamazepina, totalmente. Pero como mi paciente tenía un trabajo, de hecho creo que es chofer en Estados Unidos, pero es petrolero, entonces ahí creo, él era lo que me decía, o sea, es que yo no puedo tomar nada de medicación, de hecho hasta para un simple analgésico tiene que pedir permiso, si le duele la cabeza, tiene que reportar que va a tomar un analgésico y lo dejan fuera completamente por las cargas inmensas que mueve. Entonces, era un ejemplo solamente. Hay ocasiones que no lo pueden tomar o simplemente cuando hay una dependencia, por ejemplo, o está tomando alguna otra medicación. Entonces, era un ejemplo simplemente. Ahí yo ya no podía abordar a ese paciente con la carbamazepina por esa condición, pues su trabajo se lo impedía, o sea, sí la podía tomar, pero pues tendría que estar sin trabajar bastante tiempo, pero por cuestiones de su trabajo, no de sus condiciones de salud. ¿Vale? Bueno, entonces, ya terminamos esta clasificación de daño a los tejidos vecinos, ahora seguimos con las punciones dolorosas. ¿Qué pasa aquí con esta condición? Generalmente están asociadas por una técnica de anestesia mal efectuada. Digo generalmente porque no precisamente es de cajón, sí que hagamos una mala técnica y con eso le estamos ocasionando dolor al paciente, porque en ocasiones tenemos técnicas de anestesia que son dolorosas, pero pues así es la técnica tal cual y no lo podemos evitar. Entonces aquí ya no entraría a una técnica de anestesia mal efectuada. Cuando nosotros decidimos una técnica de anestesia que no debería de molestar y duele, entonces sí ya tenemos una técnica de anestesia mal efectuada. Aquí, precisamente, ¿qué pasa? Pues la aguja está lesionando los músculos y pues es el dolor al contacto con el bisel de la aguja, con el periósteo. Sí, el periósteo, recuerden que está ricamente inervado y además está muy pegado al hueso, el periósteo. Entonces, ¿qué pasamos? Hay técnicas, de hecho, de anestesia que son subperiósticas, de hecho, van debajo del periósteo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya atravesamos el periósteo? Es una técnica de anestesia sumamente dolorosa, sí o sí, ahí sí no hay opción, no es que, es que no la efectúe bien, no, realmente no, así es la técnica. Entonces, podemos sustituir esa técnica, sí, podemos seleccionar una supraperióstica, por ejemplo, que nos va a dar exactamente el mismo efecto, pero sin atravesar el periósteo. Entonces, ¿qué pasa en ocasiones? Decimos, ay, pues yo le voy a hacer una supraperióstica para que mi paciente no tenga dolor, pero pues igual, o sea, vamos a lo mismo, no tenemos ojos en la aguja y en ocasiones llegamos y atravesamos el periósteo, aunque ahí no pasa como en las lesiones neurales, por ejemplo, que decimos, ay, aquí está la fibra nerviosa, lo voy a esquivar. Con la aguja sí sentimos qué va a pasar cuando nosotros atravesamos el periósteo, que vamos a ofrecer una resistencia, vamos a sentir como que más duro y con avance. Entonces, esa sensación de que sienten durito, pero sí siguen avanzando, es que ya atravesaron el periósteo está pegadito a hueso, entonces, ¿qué va a pasar? Que al paciente le va a estar molestando. Y una vez que coloquen el anestésico, también le va a molestar. ¿Por qué? Porque va a haber un desprendimiento del periósteo y en ese desprendimiento del periósteo al paciente le duele muchísimo. Y entonces aquí, cuando nos equivocamos, que íbamos a hacer una técnica supraperióstica y terminamos haciendo una subperióstica, pues definitivamente es una técnica de anestesia mal efectuada, porque definitivamente hasta cambiamos de tipo de técnica en ese momento. Ahora, por ejemplo, lo que les decía, paladar duro, ok, es una zona muy dolorosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a infiltrar nuestra aguja, vamos a inyectar, introducimos nuestra aguja y el paciente le va a doler.
Y no quiere decir que es una técnica de anestesia mal efectuada, simplemente sabemos que mucosa de paladar duro también igual, tenemos muy poco espacio. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestro anestésico, aún así sea lento, va a molestar. ¿Sale? Entonces aquí pues ya no quiere decir que es una técnica de anestesia mal efectuada, simplemente la posición en la cual nosotros estamos introduciendo nuestra aguja. ¿Ven? Y pues definitivamente se puede evitar, pues dependiendo, ¿sí? Si necesitamos una técnica en zona de paladar duro, pues definitivamente ahí no la podemos evitar. Podemos reducir la molestia, ¿sí? Una vez que estemos en técnicas de anestesia, les voy a dar uno que otro tip para que ustedes reduzcan la molestia en su paciente. Y de hecho, entre ustedes, en las prácticas, yo los hago a que hagan ese procedimiento para que no les moleste tanto. No quiere decir que no van a sentir nada. Pues sí, van a sentir definitivamente, pero ya no tanto dolor, a que sí evitan esos pequeños procedimientos que hacen la gran diferencia. Y tenemos a las aspiraciones positivas. Pues aquí la aspiración positiva se va a detectar por medio de un test de aspiración, ¿sí? Ya cuando veamos la técnica de anestesia, siempre les voy a estar diciendo, hay que hacer test de aspiración, hay que hacer test de aspiración. Se hacen todas las técnicas, no en todas las técnicas. Hay una que otra técnica que no se requiere el test de aspiración, ya hablaremos más adelante en qué técnica se requiere y en qué técnica no se requiere. Tal cual, yo les había dicho, esta es la famosa gomita de silicón que tienen los cartuchos. Si se fijan, ustedes colocan, ya también tendremos una clase de cómo ensamblar la aguja, pero me adelanto un poquitito, colocamos primero el cartucho antes de nuestra aguja, porque en ocasiones colocan la aguja primero y luego el cartucho. ¿Qué pasa? Pues que ya no van a poder anclar bien su arpón para poder realizar el test de aspiración, y si no lo anclan bien, pues simplemente no van a poder realizar su test de aspiración. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que colocar primero su cartucho. Aquí está, si se fijan, el arpón ya está, ya lo introdujeron totalmente en la gomita, en el taponcito de silicón, y ahora sí se pone la aguja. Entonces, una vez que nosotros aspiramos, que jalamos el émbolo, ¿qué va a pasar? Vamos a succionar, y si tenemos sangrado cuando hacemos esa succión, pues quiere decir que nuestro test es positivo. Si no hay sangrado, si nada más ven unas burbujitas entrar, entonces tenemos que el test es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya tenemos un test positivo, tenemos que salirnos completamente, tenemos que salirnos, y si es mucho el sangrado que hay dentro del cartucho, tenemos que cambiar todo. ¿Sí? Quitamos nuestra aguja, quitamos nuestro cartucho y colocamos otro nuevo. Y la misma aguja, no es problema. Pero si es muy poquito el sangrado, en ocasiones, dependiendo del tipo de sangrado, hay uno que se va al fondo y hay otro sangrado que se distribuye en todo el anestésico, dependiendo si es venoso, si es arterial. Entonces, si nosotros tenemos muy poquito sangrado y se nos va hacia una pared del cartucho, podemos utilizar ese mismo cartucho. A lo mejor nos salimos poquito con nuestra aguja y hacemos nuevamente el test de aspiración. Y si ya es negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar nuestra inyección, pero lentamente. De hecho, es tan lento que un cartucho completo tendrían que tardar al menos 1 minuto aproximadamente. Si se fijan, es bastante tiempo. Y yo en ocasiones veo que en las clínicas están anestesiando y no han pasado ni siquiera 10 segundos y ya terminaron de anestesiar. Ya le metieron todo el cartucho completo, 10 segunditos. Entonces, eso no es nada. ¿Qué pasa? Que están desgarrando el músculo y a lo mejor ya ocasionaron un edema, a lo mejor no tan grave, porque si fuera como el de la imagen que vimos, pues claro que se asustan, pero generalmente se hacen edemas ahí, como si fuera una bolita, como si fuera una canica, el tamaño de una canica. Entonces, ese es edema también. Hay un aumento de volumen, está todo el anestésico ahí junto, acumulado, perdón, y es un edema, hay una sobredistensión de tejido muscular. Entonces, lo ideal, colocar un cartucho completo
con un promedio aprox de 1 minuto. Sale todo lento y si ustedes ven que se está distendiendo, pues hay que revisar por qué. A lo mejor todavía estamos colocando el anestésico de manera muy rápida. ¿Se puede hacer masaje? Sí, pues sí se puede hacer masaje. Eso siempre y cuando la distensión sea pequeña. Si tenemos una distensión, un edema, así como el de la imagen, pues por más masaje que le haga, al final de cuentas lo único que van a ocasionar es lastimar más al paciente. Entonces, si lo tenemos así de avanzado, así de grande, como el de la imagen que vimos anteriormente, pues definitivamente hay que manejarlo con compresas, hay que manejarlo con analgésicos en dado caso de dolor, ayudarle con un antiinflamatorio, ¿sí? Para que pueda ir disminuyendo poco a poco, pero en esa sesión ni lo tocamos siquiera. Si le damos masaje, cuando está así de grande, definitivamente lo único que vamos a ocasionar es empeorarlo. Le vamos a ocasionar molestia. Y tenemos a la sobredosis. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes vieron su test de aspiración positivo y aún así meten anestésico, pues están arriesgando a que su paciente tenga una sobredosis. O todavía peor, si ustedes ni siquiera hicieron test de aspiración, pues ahí se están echando un volado. Y la verdad es de que no muchos hacen test de aspiración. Yo me fijo cuando anestesian y les digo que no hacen test de aspiración porque ni siquiera ensamblaron bien su aguja, su jeringa, perdón. Ni siquiera metieron el arpón a la gomita, al taponcito ese de silicón. Entonces es imposible que hagan su test de aspiración. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que se están echando un volado de a lo mejor depositar anestésico dentro de un vaso o igual y tienen suerte y lo hacen bien. Entonces es un riesgo completamente innecesario, ¿sí? Que podemos nosotros evitar haciendo nuestro test de aspiración. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes tipos de sobredosis, una que es de leve a moderada y otra es de moderada a severa. ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de anestésicos que coloquemos. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, las dosis máximas de anestesia ya las calculamos, las sabemos calcular, pero si nosotros nos pasamos de la dosis máxima, vamos a tener una sobredosis de moderada a severa, ¿sí? Esto siempre y cuando nuestro anestésico lo estemos colocando dentro de un vaso. Si tenemos una sobredosis de leve a moderada, generalmente se va a caracterizar porque el paciente que va a sentir va a tener aprensión, va a tener excitabilidad, se le va a acelerar el corazón, se va a sentir desorientado, va a sentir vértigo, y luego después de eso, ya que está todo acelerado el paciente, ¿qué va a tener? Se le van a empezar a adormecer principalmente las manos. ¿Sí? Sienten ese hormigueo, ese adormecimiento y empieza a desorientarse ese paciente. Ahí es cuando todavía se va a sentir peor su paciente y va a decir, no, me siento mal, empieza su corazón a latir de manera muy acelerada y luego, ¿qué pasa? Que va a empezar viendo oscurito, se le nubla la vista, pues ahí ya lo que sigue, de que se le nubla la vista y ya no escucha bien por esa misma desorientación, sigue la pérdida de conciencia, el desmayo generalmente. Pero ya cuando tenemos situaciones de moderadas a severas, pues aquí también también tenemos todo este camino, pero va a terminar afectando el tono muscular, podemos provocar también una parestesia y pues obviamente tenemos vamos a afectar el sistema cardiorrespiratorio. También va a llegar a la inconsciencia ese paciente, pero ya no va a ser un simple desmayo. Aquí ya tenemos prácticamente estamos casi a la vuelta de un shock anafiláctico. ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Es por eso la importancia de nuestro test de aspiración. ¿Cómo se puede evitar con este test tan sencillo de un test de aspiración que no nos lleva más de 1 minuto? ¿Vale? De hecho, es más, hasta es mucho 1 minuto. El test de aspiración lo hacemos en 2 segundos, 3 segundos. Entonces es mejor hacerlo. Es por eso la importancia de ensamblar bien su jeringa antes de anestesiar. Si nosotros no ensamblamos bien, ¿qué va a pasar? Que es la causa número 1 por la cual ustedes no hacen test de aspiración. Porque como no ensamblaron bien su jeringa,
ya cuando ya meten su aguja por completo y apenas van a empezar el test de aspiración y ven, híjola, es que no metí mi arpón en el topecito de silicón. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que sacar todo otra vez. Tienen que sacar su jeringa, tienen que sacar su aguja, tienen que quitarle la aguja y tienen que presionar el émbolo para que el arpón introduzca y encaje bien en el topecito de silicón. Y otra vez poner la aguja, acomodarla adecuadamente, que quede el bisel viendo a hueso y otra vez introducimos la aguja. Entonces, es por eso que en ocasiones no hacen el test de aspiración, porque ya desde un inicio cometieron el error de no ensamblar bien su jeringa y ya después les da muchísima flojera decir, ay, no, es que tengo que sacar todo, desmontar, volver a montar, volver a inyectar. Pues sí, pero te evitas una sobredosis, te evitas el susto de la vida de que tu paciente se te desmaye. ¿Sí? Y pues ya, si les llega a pasar, espero que no, la sobredosis, pues ¿qué pasa? Que hay que, dependiendo de cómo está el paciente, si es una sobredosis leve o moderada, pues nada más recostamos a nuestro paciente y de hecho podemos ayudar a que sus pies queden un poquito elevados de su nivel de su corazón para que haya ese flujo sanguíneo. Recuerden que ya la sobredosis tenemos el anestésico dentro de flujo sanguíneo y está viajando, entonces hay que ayudar a que ese flujo viaje un poquito más rápido, ¿sí? Para ayudar también a esa oxigenación. Entonces, pero si ya es de moderada a severa, lo vamos a tratar con adrenalina, ¿sí? Muy parecido a lo que viene siendo a una alergia, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, de hecho, ya es lo que sigue. Las reacciones alérgicas a los anestésicos locales. De hecho, una reacción alérgica actualmente es muy rara. Sí, de hecho, yo les había comentado anteriormente por el principal motivo de que ya no seleccionan los anestésicos del grupo de los ésteres es por ese componente, el ácido aminoparabenzoico o el PABA. ¿Por qué? Porque de las pocas reacciones alérgicas que se veían, que se producían, eran por ese componente. Entonces es por eso que ya la procaína, pues ya casi nadie la voltea a ver, ¿verdad? Aunque es un anestésico muy bueno, casi nadie lo voltea a ver porque hay pacientes alérgicos al PABA. Y del grupo de las amidas, pues la verdad es de que sí han presentado casos de reacciones alérgicas por este grupo, pero la verdad es muy escaso. De hecho, a lo mejor aquí en Juárez yo tengo poco tiempo en la universidad, pero yo no he visto ningún caso de alergia, ¿sí? De sobredosis sí he visto. De hecho, me llegó a tocar un caso en la clínica. Yo ya no tengo clínica, hace un tiempo tuve una clínica operatoria y me tocó un caso no de mis alumnos, de hecho de otra clínica, pero pues yo estaba ahí también, entonces le ayudé a esa alumna, que era una clínica creo que de periodoncia, no estoy segura de qué clínica era, pero bueno, coincidía con el horario de mi clínica. Y empezó a convulsionar el paciente. Entonces yo en un inicio pensé que era un paciente epiléptico, le ayudé a la alumna a colocar a su paciente una postura adecuada, pues ya le pedí que fuera a presionar el botón de emergencia para tener ayuda de guante. En ese entonces todavía ni siquiera estaban los médicos pasantes. Entonces ya se controló el paciente, ya en cuanto ya lo manejaron, pues yo ya me retiré con mis alumnos de mi clínica, todo pasó. Entonces yo supuse, la verdad, como yo ya no estuve ahí para darle seguimiento, no era ni mi alumna, no era ni mi paciente, le ayudé en lo que pude, entonces yo ya no le di seguimiento, la verdad. Y hace poco, de hecho hace como un par de semanas, me encontré a esa alumna, yo no la reconocí, la verdad, pero ella sí me reconoció a mí y ya me comentó de ese caso, me dijo, oh, pero me acuerdo de que fue mi zapajora, que me apoyó por este paciente que se me convulsionó, pues inmediatamente me acordé. Y ya empecé a preguntarle qué es lo que si era epiléptico su paciente, y ya me dijo que no, de hecho el paciente era un familiar de ese alumno. Y ya me dijo que no era epiléptico, pero lo que había pasado es que ya tenía toda una semana en tratamientos todos los días y en diferentes horas, o sea, no nada más un tratamiento por día, llevaba de 2 a tratamientos al día, todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó a una sobredosis.
llegó una sobredosis, ni siquiera una alergia, era una sobredosis. Entonces ya no aguantó, ya hubo el momento que era ya había sobrepasado la dosis máxima de anestésico, porque era todos los días lo estaban anestesiando y varios cartuchos al día. Entonces era una acumulación de anestesia y ese paciente, pues ya su oxigenación ya no era la misma y convulsionó en ese momento. Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener cuidado con esa serie de situaciones, ¿sí? Acuérdense que de todas maneras el anestésico no se va a metabolizar, no se va a eliminar en ese mismo momento. Y al estar colocándole varios cartuchos en un solo día y todos los días, pues claro que tenemos una sobredosis, definitivamente, y es lo que tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, yo ya me salí de otro tema. Me gusta contar las experiencias que al menos yo estoy presente. Las que me cuentan no, porque no sé si son ciertas. Entonces, hay manifestaciones, por ejemplo, que tienen los pacientes cuando ustedes colocan una anestesia que son realmente cuestionables, porque en ocasiones no han sido realmente por una hipersensibilidad o una alergia, en ocasiones es por una administración intravascular accidental y no es que sea alérgico, es que ustedes están colocando dentro de un vaso y ya vimos cómo se puede manifestar ese paciente cuando colocan anestésico dentro de un vaso. ¿Qué pasa? Que su frecuencia cardíaca va a aumentar y ese paciente se va a sentir, va a tener una excitabilidad, sí va a estar muy acelerado. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que tenga un proceso alérgico, definitivamente no. ¿Vale? A lo mejor está empezando con una pequeña sobredosis y ahí es donde hay ese cambio. Entonces, ahí que no se me confundan, ¿sí? Cuando ustedes van a realizar un tratamiento odontológico, que ustedes llenaron su historia clínica, en la historia clínica siempre hay un apartado que dice, o que se refiere a experiencias previas con el dentista. Entonces, en ocasiones dicen, ay, o cuando le preguntan, ¿usted es alérgico al anestésico? Y dice, sí. Es muy raro un paciente que sea alérgico al anestésico. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que preguntar más. No se quede con lo que el paciente les dice. Hay que preguntar, ¿qué pasó? No, pues me colocaron la anestesia y me sentí mal. Eso no quiere decir que sea una alergia. A lo mejor fue una administración intravascular accidental que le ocasionó esto, excitabilidad, aprensión o hasta vértigo, ¿sí? Una pequeña sobredosis y lo confunden los pacientes con un procedimiento alérgico. Entonces hay que averiguar siempre qué es lo que pasó en esa sesión, desde que le colocó el anestésico, o en ocasiones que dicen los pacientes, ay, es que a mí me colocan anestesia y nunca me hace efecto. Eso es muy común, de hecho muchos pacientes les van a decir eso, pero pues sabemos que la principal causa de que un anestésico no haga efecto es una mala técnica. Entonces aquí hay que revisar qué está pasando. Si a lo mejor puede ser porque en esa sesión traía una inflamación, le inyectaron directamente la inflamación, está tomando alguna medicación o es una persona que se droga, por ejemplo, y esos pacientes la verdad es que no les hace mucho efecto el anestésico. Entonces hay que averiguar también qué es lo que está pasando, pero pues de entrada sabemos que la causa principal de que no nos haga efecto un anestésico, pues va a ser una mala técnica, ¿vale? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores y tratar de averiguar más sobre experiencias previas. Y en ocasiones, ¿qué pasa? Que hay una reacción vasovagal que coincide con el momento de la administración de su anestesia, que en ocasiones tenemos pacientes con mucho temor. ¿Y qué pasa? Que ya ven que le van a colocar la anestesia y apenas nos estamos acercando y se nos desmaya el paciente. Digo, ahí no está coincidiendo porque todavía no estamos colocando nada de anestesia, pero en ocasiones ese paciente pues, no dice nada o ustedes no observan que definitivamente su temor es muy grande y llegan a anestesiar y se les desmaya. Pero pues coincide, y ¿qué pasa? Que nos dicen, pues es que le hizo reacción la anestesia. No, realmente no,
sea, si su paciente ya estaba con ese temor inmenso, pues es frecuente que se les desmaye. ¿Sale? Entonces hay que verificar de dónde proviene ese suceso. Ahora, cuando realmente ese paciente está teniendo una reacción alérgica, siempre pues tenemos una reacción anafiláctica o tenemos una crisis asmática o una dermatitis, ¿sí? Pero generalmente cuando tenemos una reacción alérgica verdadera, vamos a tener esta característica. O sea, tenemos el sarpullido, siempre alergias, procesos alérgicos, tenemos una irritación en piel. Es una manera de nosotros averiguarlo. ¿Sí? En ocasiones decimos, ay, pues ya perdimos el tono muscular. Acuérdense que el tono muscular generalmente lo perdemos, ¿sí? Porque al final de cuentas estamos bloqueando esas fibras nerviosas que no únicas, únicas exclusivas del dolor, sino que también las motoras. Entonces podemos perder ese tono muscular, ¿vale? No lo vayan a confundir. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ese sarpullido o esas hinchazones? Pues entonces, ahora sí tenemos una reacción alérgica verdadera completamente. ¿Cómo nos lo van a tratar? Bueno, en ese caso, pues ustedes no van a llevar a la mano adrenalina pura, ¿sí? Colocamos adrenalina pura de 0.3 a 0.5 miligramos. Ustedes no lo van a llevar consigo, pero para eso están los carritos rojos, ¿sí? Que se están pintados de azul en la clínica. Bueno, pero ahí hay medicamentos. Se supone que debe estar el medicamento y debe estar vigente. ¿Quiénes les van a ayudar? Pues les van a ayudar los médicos pasantes o de Guam. Para eso son los botones de emergencia que hay en la clínica. Ustedes lo presionan y van a recibir ayuda, tanto de los mismos profesores que están en otras guardias, ahí mismo en esa clínica, como de los médicos o de Guam. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ustedes ya están en su consultorio, ya no van a tener a ese médico ahí a la mano, no van a tener a ese guardia a la mano. Y de aquí a que llaman a una ambulancia, quién sabe cuánto se tarde en llegar, porque eso tiene que ser rápido. Si nosotros no colocamos esa adrenalina rápida, pues tenemos un shock anafiláctico. Y va al hospital y pues no sabemos cómo termine, qué historia tenga ese paciente. Entonces, ahora yo les recomiendo que cuando ya estén en sus consultorios, tengan hay unos lapicitos de adrenalina, ya viene la dosis, esta dosificación ya viene aquí en el lapicito. Estos lapicitos de adrenalina los compran en cualquier farmacia y ahí deben de refrigerarse, si ahí dice la temperatura a la cual se debe de colocar. Yo prefiero siempre tener un lapicito a la mano y no importa que no lo utilice y que se caduque. Ya si veo que ya se caducó, compro otro, no me importa, prefiero tenerlo ahí y no necesitarlo que necesitarlo y no tener nada. Entonces, créanme que esto les puede ayudar de cualquier susto. ¿Sí? Y digo, de preferencia que no les pase nunca, pero si les pasa, inmediatamente, y eso es subdérmico, de hecho, y lo pueden colocar en cualquier parte del cuerpo inmediatamente. ¿Vale? Esto les va a salvar la vida de un susto y pues les va a salvar hasta su licencia, ¿verdad? De evitar que una demanda, una denuncia por esta situación de negligencia. Porque al final de cuentas, si nosotros no lo sabemos manejar a ese paciente, termina siendo negligencia. ¿Sale? ¿Preguntas con esto, muchachos? ¿Y se lo inyectamos de que también en la pierna, doctora? ¿O sí, en cualquier parte, puede ser en la pierna, puede ser en un brazo, pues donde sea. Sí, esto es una situación de emergencia y esto va, y de hecho, o sea, puede atravesar la ropa, también no pasa nada. Esto ya está diseñado para, de hecho, se fijan, tiene como un capuchoncito para proteger la aguja y darle estabilidad para que no se vaya a enchocar la aguja. Entonces, esto puede ser en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente cuando ustedes vean esta situación. Y tenemos dos tipos de reacciones alérgicas diferentes, las aceleradas y las retardadas. Las aceleradas, pues inmediatamente el paciente va a tener esta condición. La retardada sí va a tener esa condición, pero va a ser más lento, va a ser una que otra erupción. Entonces, con los dos, con las dos modalidades hay que ayudarle
a colocarle aparte un antihistamínico, ¿sí? Este puede ser vía oral. Pero si es la acelerada, metemos adrenalina inmediatamente. ¿Vale? Si es la retardada, dependiendo. ¿Sí? Si es muy, muy lento el proceso, es porque a lo mejor colocamos una cantidad muy pequeña de anestésico y es a lo que nos está reaccionando. Entonces, igual y podemos darle un antihistamínico y tan. ¿Vale? Pero si ustedes ven que está muy rápido saliéndole las erupciones, luego adrenalina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. Ok, muchachos. Bueno, entonces tenemos las fallas principales de nuestra anestesia local. Ok, ya les dije, la número 1 ese es el error de la técnica de que ustedes eligieron. Esa es la principal falla, ese es el principal motivo por cual no nos hizo efecto el anestésico, nuestro bloqueo profundo. ¿Sí? Definitivamente no hay vuelta de hoja. Entonces, en ocasiones sí buscamos, es que tiene una anatomía muy rara, es lo primero que decimos, ¿verdad? Con el fin de justificarnos. O es que el paciente tenía mucho miedo, estaba muy estresado, entonces no le hizo efecto. ¿Sí? Esa adrenalina es un poco diferente a la del vasoconstrictor. No, de hecho es la misma, nada más que ya es adrenalina pura, es epinefrina pura y ya está dosificada. Porque, por ejemplo, dirán, pues le voy a colocar muchos cartuchos, sí, pero pues estás mezclándolo con el que le está provocando la reacción, es la molécula del anestésico, no el vasoconstrictor. Entonces, podemos decir, pues le coloco muchos cartuchos de mi anestésico con epinefrina porque eso me va a ayudar, pues, ¿no? Al final de cuentas, estamos colocando lo que le está causando la reacción alérgica. Sí tiene adrenalina o epinefrina, pero en bajas cantidades. Si se fijan, aquí los gramos de la epinefrina es de 0.3 a 0.5 lo que le tenemos que colocar. Y en el cartucho, acuérdense que yo les hice la conversión en una tablita y un cartucho de cualquier anestésico con vasoconstrictor tiene un promedio de 0.018 miligramos, 0.018. Para alcanzar esta dosis tendríamos que colocar muchísimos cartuchos y además los cartuchos pues tienen lo que le está causando la reacción alérgica, entonces sería un error colocar cartuchos de anestesia, porque sí, hay quienes han dado esa idea de decir, bueno, pues le coloco muchos cartuchos y ahí hay adrenalina, pues sí, pero también está mezclado con lo que le está causando la reacción alérgica. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con las fallas de la anestesia local. Ya dijimos, el error principal, error en la técnica. ¿Sí? Esa es la falla principal. Sí hay variaciones anatómicas. De hecho, más adelante vamos a hablar de una variación anatómica que nos podemos encontrar y que es poco probable, pero bueno, existe. Por ejemplo, hay nervios bífidos y cuando tenemos un nervio bífido que emite dos ramas, obviamente, anestesiamos una, pero nos queda la otra y no la logramos bloquear, pero es muy raro. Sí, otra variación anatómica, pues en ocasiones hay técnicas las cuales nosotros tenemos como referencia algún órgano dentario en específico y en ocasiones, ¿qué pasa? Llega el paciente y está desdentado. Entonces ahí ya nos cuesta un poquitito de trabajo, pero pues aunque sea una referencia a un órgano dentario en específico, nosotros sabemos o más o menos dónde se ubica ese órgano dentario. No tendría por qué ser problema realmente. ¿Sí? Nosotros podemos calcular más o menos dónde estaba ese órgano dentario de referencia. Estados severos de ansiedad, aquí sí nos llega a afectar nuestro bloqueo. ¿Vale? Procesos inflamatorios o infecciosos en el sitio de la aplicación, pero ya sabemos que si tenemos esa condición, definitivamente no podemos inyectar en esa zona. Una zona inflamada, una zona donde tenemos un proceso infeccioso, está contraindicado completamente inyectar en esa zona. ¿Podemos buscar una alternativa? Sí. Y también dependiendo del tratamiento que nosotros vamos a realizar. ¿Eh? Y pues obviamente las soluciones anestésicas alteradas, cartuchos que ya caducaron, pues nos van a fallar.
definitivamente, ya está comprometido su potencia, está comprometida aparte su esterilidad, o sea, ya hay muchas cosas que están en su contra de ese cartucho. Por tanto, hay que fijarnos siempre fecha de caducidad y evitar colocar un anestésico que ya esté vencido. Y pues para lograr una anestesia adecuada, primero que nada, tenemos que tener un conocimiento de la anatomía. Si nosotros no conocemos anatomía de cavidad oral y hasta cabeza y cuello también, o sea, toda nuestra anatomía, pues no vamos a poder colocar una técnica de anestesia. Todas las técnicas de anestesia tienen un punto de referencia y los puntos de referencia son puntos anatómicos, estructuras anatómicas. Entonces tenemos que conocer anatomía a la perfección para saber identificar nuestro punto de referencia. Y obviamente, si nosotros sabemos, también tenemos que combinar ese conocimiento de la anatomía con el conocimiento de la técnica de anestesia. De nada sirve que ustedes sepan anatomía perfecto, pero no saben cómo va la técnica. Entonces tiene que coincidir, tiene que tener los dos conocimientos, tanto de la anatomía como de la técnica que van a utilizar. ¿Sí? Esa técnica, ¿qué me anestesia? ¿Qué zonas me anestesia? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que tengo que tomar en cuenta para esa técnica? Pero es sumamente importante. Y observar características del anestésico local a utilizar, ¿sí? No todos los anestésicos locales son para todos los pacientes. Pues dependiendo de nuestro paciente, es el anestésico que nosotros vamos a seleccionar. Nosotros nos tenemos que adaptar a la condición del paciente y obviamente también del tratamiento que nosotros vamos a realizar. Y obviamente tranquilizar al paciente ansioso, ya lo hemos comentado anteriormente, y administrar el anestésico a una velocidad adecuada, ¿sí? Si vamos a colocar un cartucho completo, un tiempo promedio, un aproximado es de 1 minuto. Pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar ahí lentitos, ¿sí? No se desesperen, porque muchos se desesperan y quieren colocar el anestésico rápido. ¿Y qué pasa? Pues que ahí va el globito, ¿verdad? Ahí va el edema. Entonces, al final de cuentas no nos hace efecto, no hay una buena difusión. Recuerden que tenemos un proceso de bloqueo. Entonces, si nosotros lo tenemos acumulado ahí en un globito, ese proceso de bloqueo no se va a llevar a cabo. Y si no se lleva a cabo ese proceso de bloqueo a la perfección, no vamos a tener un bloqueo profundo por nada del mundo, vamos a tener un bloqueo superficial, nada más, y si bien nos va. Entonces hay que tener estos puntos en cuenta. Ahora, una vez que hayan anestesiado, ya ustedes hicieron una técnica de anestesia adecuada, seleccionaron un anestésico local también el que se requería para ese paciente y obtuvieron su bloqueo profundo. Perfecto. Ahora, ya hicieron su tratamiento de odontología que iban a realizar, pues no inmediatamente se va a ir el efecto, ¿verdad? Ese efecto va a seguir, ya tiene un tiempo predeterminado, dependiendo del anestésico local que ustedes seleccionaron y de la cantidad que ustedes colocaron. Ya hay un tiempo predeterminado que va a durar esa anestesia tanto profunda como superficial. Pues, ¿qué pasa? Hay que pedir a los acompañantes del paciente que lo vigilen y tratar de que no consuma alimentos hasta que pase completamente el efecto. ¿Para qué? Esto para impedir mordeduras o para impedir pues daños a los mismos tejidos que están bloqueados. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente hay que hay que tener esas precauciones de preferencia en pacientes jóvenes, en pacientes niños o adolescentes, porque no tienen el cuidado que se requiere, ¿sí? En pacientes adultos, pues no necesariamente se le tiene que pedir a un acompañante que lo esté vigilando, no es problema. O sea, a un adulto le podemos dar la indicación de que no consuma alimentos, que no se esté pellizcando, por ejemplo, porque me ha tocado pacientes adultos que termino de realizar mi tratamiento y dice, ay, es que todavía me siento anestesiado. ¿Y qué hace? Que se empieza a pellizcar y hay quienes he visto que hasta se golpean. Me ponen el puño y ahí están con sus puños golpeándose. Ya les digo, a ver, tranquilos. O sea, estás bloqueado, ahorita no sientes nada, pero ese daño que te estás ocasionando, una vez que pasa el efecto del anestésico, pues va a tener repercusiones, ¿sí? Tenemos estas mordeduras, hay mordeduras en casos
bastante complejas. Digo, esto es algo muy común. De hecho, yo tengo muchos pacientes que me llegan así porque no se cuidan, porque salen anestesiados y luego, ¿qué pasa? Como no sienten el labio, ahí se están mordiendo, se están chupando el labio, se muerden, no sienten, y luego después lo veo y así en esta condición. Entonces, hay que pedir a los pacientes que se cuiden mucho de no pellizcarse, de no golpearse, de no tocarse, que simplemente de no tocarse la zona anestesiada y que de preferencia no consuma ningún tipo de alimento hasta que pase el efecto. ¿Cómo nos podemos ayudar para que pase el efecto más rápido? En ocasiones nosotros colocamos una cantidad bastante grande o colocamos una técnica de anestesia bien colocada, pero utilizamos un anestésico potente y a lo mejor ese paciente dice, ay, pues es que yo ya quiero comer o yo ya no quiero sentir este bloqueo profundo, algo que me ayude. Pueden indicarle a ese paciente que consuma bebidas muy, muy frías. ¿Sí? Una paleta de hielo, una agua con mucho hielo, y con eso va a ayudar a que que se restablezca todo su tejido, así que se vaya el efecto del bloqueo. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una técnica de anestesia, está contraindicado completamente que el paciente se enjuague con agua muy fría, por ejemplo, en invierno. Aquí los inviernos son fríos. ¿Sale? ¿Qué pasa en sus clínicas? Que anestesian, colocan su tópico al paciente, colocan su inyección y luego le pedimos que se enjuague, ¿verdad? Para que se les quite ese sabor amargo del anestésico. El anestésico es muy amargo, ya lo probarán ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que bebidas muy frías nos revierten el efecto del anestésico. Entonces, ahí pues recién lo colocamos, igual no lo va a revertir por completo, pero no vamos a tener ese bloqueo tan profundo. Nos va a revertir ligeramente el efecto. Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Si el agua está muy fría, definitivamente eviten que se enjuague el paciente. Si el agua no está fría, pues ya les iba a decir que al tiempo, pero si es de invierno, el tiempo de invierno está heladísimo, ¿verdad? Entonces, si no está tan fría, pues sí se puede enjuagar. De hecho, yo en invierno, yo a mis pacientes les prohíbo que se enjuaguen. ¿Sí? Ya les indico que se enjuaguen ya hasta cuando termine de trabajar. Antes no. Porque y luego todavía, si estamos durante el procedimiento, que se enjuague una y otra vez, hay pacientes que quieren enjuagarse a cada rato y el agua está muy fría, pues entonces vamos a tener alteración con nuestro bloqueo profundo. Esos son otros puntos que no generalmente los encontramos en todas las bibliografías, pero definitivamente suceden. ¿Sí? De hecho, yo cuando termino mis tratamientos de endodoncia, yo siempre meto anestésicos potentes, y cuando termino mis pacientes todavía están muy bloqueados. Entonces, muchísimos me dicen, ay, es que se me quita el efecto, me dura mucho tiempo, en ocasiones van a su casa y todavía tienen 1 o 2 horas más con ese bloqueo, igual y no tan profundo, pero están bloqueados. Entonces, sí me piden que hagan, que hacen para que les ayude con la eliminación de ese bloqueo. Pues lo único que les digo, cómprate una paleta de hielo, una nieve, una bebida, agua con mucho hielo, que esté muy helada, y con eso les ayuda a que desaparezca de manera significativa. ¿Sí? No quiere decir que toman esas bebidas y va a desaparecer el bloqueo, no, pero sí le ayuda a revertir. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado porque también eso nos puede afectar cuando pedimos que se enjuague el paciente. ¿Hay dudas, hay preguntas hasta aquí, muchachos? De mi parte no, doctora. Muy bien. Entonces, este tema de complicaciones ya lo damos por terminado, lo cerramos. Entonces, ¿qué siguen? Todavía nos queda tiempo. ¿Sí? ¿Solo me podría repetir de nuevo la técnica de aspiración, por favor? Ok. Técnica de aspiración, pues simplemente es, primero que nada, déjame pongo la imagen de donde estaba la jeringa. Primero que nada vamos a ensamblar bien nuestra aguja, ¿sí? Nuestra jeringa. ¿Cómo? Colocamos primero el cartucho. De hecho, más adelante tenemos técnica del armado de la jeringa, pero colocamos primero el cartucho
Y una vez que coloquemos el cartucho, vamos a presionar nuestro émbolo para que el arpón ingrese completamente, ¿sí? Que quede bien, bien fijo. ¿Cómo vamos a corroborar que quede fijo? Pues una vez que nosotros ya lo presionamos mucho, jalamos el arpón. ¿Y qué va a pasar cuando queda muy fijo? Pues que se va a mover el cartucho, sí, también junto con el arpón hacia arriba, ¡pap, pap, pap! Eso ya quiere decir que está bien anclado su arpón. Si no está bien anclado, ¿qué va a pasar? Que el arpón se va a ir solito, el émbolo se va a ir solo y el cartucho se va a quedar fijo, se va a quedar estable. Entonces nada más se les va a mover el arpón. Entonces cuando ustedes tienen un arpón bien, bien anclado, ustedes lo jalan, el émbolo, y se va a mover con todo y el cartucho. Entonces eso quiere decir que ya está bien anclado. ¿Qué va a seguir? Colocan su aguja, porque ustedes no pueden colocar primero aguja y después el cartucho. Si ustedes lo hacen así, cuando ustedes presionen su arpón se les va a salir el anestésico. Es por eso que aquí sí tienen que cuidar ese orden. Primero cartucho, anclamos arpón y ponemos aguja. Y una vez que ustedes introducen su aguja, ¿sí? Sobre tejido, ya avanzaron casi completamente su aguja. Digo casi completamente porque recuerden que tiene que haber unos de 4 a 5 milímetros expuestos por si se les llega a fracturar una aguja que la puedan extraer. Entonces ya llegaron a donde tenían que llegar dentro del tejido, jalan el émbolo y si entra sangre al cartucho, quiere decir que su test es positivo. Si nada más ingresan burbujitas, quiere decir que su test es negativo. Y si es negativo, pueden inmediatamente inyectar ya ahora sí su anestésico local de manera lenta. Si es positivo, no pueden inyectar porque están dentro de un vaso. ¿Qué tienen que hacer? Si se les llenó mucho de sangre el cartucho, pues entonces van a tener que sacar toda su jeringa, quitar la aguja, quitar el cartucho y poner un cartucho nuevo. Y volvemos a repetir todo lo que hicimos anteriormente. Pero si la sangre que entró es poquita y se va al fondo del cartucho de tal manera que los deje ver, que esta zona esté limpia, ustedes nada más se salen poquito, sacan su aguja poquito y repiten el test de aspiración. Y si ya ven que entra burbujitas, pues entonces quiere decir que ya ahora sí pueden depositar. Pero si de lo contrario entra sangre otra vez, pues sigue siendo positivo. Y pues ahí sí ya les recomiendo que quiten su aguja y vuelvan a introducir, ¿sí? Y si ya es mucho sangrado, pues igual cambian su cartucho y vuelven a meter su aguja, cambiando ligeramente la posición, porque a lo mejor la dirección están cerca de vasos de calibres muy grandes. Y entre mayor sea el calibre de nuestro vaso y depositamos anestésico, pues entonces vamos a tener una sobredosis mayor, una toxicidad mayor. ¿Sale? ¿Todo claro? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo que les decía, vamos a hablar un poquitito nada más, ¿sí? De selección del anestésico local y la valoración del paciente. ¿Sí? Ya aquí ya entra la lista de condiciones de salud del paciente, en cuáles son consideraciones absolutas, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, cómo vamos a manejar al paciente de acuerdo a su condición de salud. Sí, vamos a hablar un poquitito nada más, ya para dejarlos descansar. Este capítulo ya es el último, sí, es larguito, ¿eh? El capítulo es larguito, así es que igual yo creo que mínimo unas 2 semanitas nos vamos a tardar con este capítulo y terminando esto, pues hacemos ya el segundo parcial, ¿sale? Ya para que lo vayan tomando en cuenta. Hay que ir repasando temas anteriores para que no se les haga pesado. De hecho, ya igual así como el examen anterior, yo les voy a avisar mínimo una semana antes, ¿sí? La fecha del examen, así es que para que no se estresen, que no los agarre de bajada, pero ya se acerca. Entonces, ok. Nosotros, ya lo dijimos que nuestro objetivo de realizar una técnica de anestesia es para inhibir el dolor, si es la abolición del dolor que ya trae el paciente o evitar que le duela, porque la mayoría de nuestros tratamientos dentales, en la mayoría nosotros provocamos dolor. Y entonces,
es para inhibir el dolor que ya trae, o si no trae dolor ese paciente, pues para evitar que sienta dolor por nuestra manipulación. ¿Sale? Entonces, por tanto, al saber que la mayoría de nuestros tratamientos odontológicos ocasionan dolor, pues entonces tenemos que anestesiar. ¿Sí? Porque en ocasiones dice el paciente, ay, a mí me colocaron en una ocasión una resina y no me anestesiaron y no me dolió. Ok, perfecto. Pero pues que hay que tomar en cuenta, a lo mejor en esa ocasión fue poco profunda su anestesia. Evidentemente no hubo un aislamiento absoluto, porque un aislamiento absoluto requiere de colocar una grapa y la grapa si no está anestesiado va a doler. Entonces, saben ustedes que si ustedes no hacen un aislamiento absoluto, aunque sea para una simple resina en esmalte si quieren, tiene que ser un campo limpio. Tienen que evitar que se les contamine esa resina para que sea un tratamiento exitoso. Entonces, en ocasiones nos da flojera decir, ay, es que voy a aislar absoluto, y nada más voy a colocar una resina así de, solamente esmalte, a lo mejor 1 milímetro de dentina, pero es muy pequeñita la caries, no voy a aislar. Pero ustedes desde el momento que deciden que no van a aislar de manera absoluta, ustedes ya están condenando su propio tratamiento. Se puede evitar el aislamiento rápido. ¿Y qué pasa con el aislamiento? Que van a requerir anestesia. Entonces es en ocasiones donde los pacientes dicen, no, pero es que yo no quiero que me anestesie porque a mí me da mucho miedo. Sí, sí puede tener temor, pero hay que tranquilizar a ese paciente como diciéndole que si ustedes no anestesian, van a tener un tratamiento doloroso. Y al ustedes tener un tratamiento doloroso, ni ustedes van a poder trabajar, ni ellos van a aguantar. Entonces se pueden evitar esa pérdida de tiempo. Y en ocasiones me dicen, no, pues es que yo no quiero, pues yo en mis tratamientos sí o sí tengo que anestesiar. ¿Sí? Son tratamientos tardados, son tratamientos en ocasiones invasivos y tengo que anestesiar. Y en ocasiones me dice el paciente, ay, es que, pero asegúrese que me duerma bien. ¿Sí? Porque ya tuvieron experiencias previas en las cuales no tuvieron un bloqueo profundo y le hicieron un tratamiento de endodoncia y estuvo sufriendo durante todo el tratamiento. Y yo les digo, es que a mí no me conviene que no esté bloqueado profundamente. Digo, el paciente va a sufrir y yo también, porque no voy a poder avanzar. Entonces es una pérdida de tiempo enorme, una pérdida de tiempo innecesaria. Y el paciente va a estar sufriendo y se puede evitar ese sufrimiento. ¿Cómo? Asegurándose, primero que nada, que haya un bloqueo profundo. Si ya nos aseguramos de un bloqueo profundo, el paciente va a estar tranquilo porque no le duele. Y nosotros podemos avanzar más rápido con el tratamiento porque el paciente no le duele y no se está quejando, no nos está parando de, ay, me duele. Espéreme un poquito. Y ahí está el paciente, espéreme poquito porque le está doliendo. O también cuando deciden que no lo anestesia porque le van a colocar una resina y es una resina pequeña y dicen, no, yo no quiero que me anestesie, yo me aguanto. Yo no les hago caso, definitivamente no, porque ¿qué pasa? Están quitando caries y es, ay, me dolió, espéreme un poquito y ahorita avanzamos. Entonces, en ese espérame poquito constante, están perdiendo mucho tiempo. Y en la universidad de la clínica, tiempo es lo menos que tienen. Las guardias son de 2 horas, digo que es tiempo suficiente, pero están en una fase de aprendizaje, muchachos, en la cual ustedes no pueden perder tiempo en ese tipo de factores, ¿sí? En ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Asegúrense de un bloqueo profundo. Si ustedes aseguran ese paso, invierten ese tiempo que a lo mejor van a perder más adelante en anestesiar bien, más adelante van a recuperar ese tiempo en un tratamiento sin interrupciones. Entonces, al final de cuentas, lo ideal es un bloqueo siempre, un bloqueo profundo, donde nosotros podamos realizar nuestro tratamiento de manera adecuada, ¿vale? Y otra, hay que considerar las contraindicaciones absolutas y relativas de diversos anestésicos locales. Y yo les dije, no, todos los anestésicos son para todos los pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la condición de salud del paciente para poder adaptarnos a ese paciente, para poder seleccionar el anestésico local de acuerdo, primero que nada,
a su condición de salud. Y segundo, al tipo de tratamiento, ¿sí? También es diferente el anestésico que vamos a utilizar para cada caso. Yo les dije, no es lo mismo que ustedes, supongamos que ustedes tienen un paciente hipertenso, que a lo mejor sí está controlado, perfecto, está controlado, tomó su medicación, ya sabemos que sí le podemos colocar un anestésico con vasoconstrictor, pero tenemos que tener cuidado con la cantidad máxima, más que en un paciente sano. Entonces, hay que saber qué le vamos a hacer a ese paciente. Ok, también les dije, no es lo mismo que ustedes vayan a realizar una extracción a una obturación con una resina, por ejemplo. Si a lo mejor a ese paciente hipertenso le van a colocar una resina de un molar inferior derecho o izquierdo, que dicen, ay, es que la técnica para esa zona no se me da. Yo me equivoco mucho. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor me van a fallar varios intentos, voy a tener que hacer varios intentos de esa misma técnica porque no soy muy hábil para esa técnica. Entonces digo, bueno, es un paciente hipertenso, está controlado, le puedo colocar vasoconstrictor, pero si le voy a poner una resina nada más, pues mejor coloco una sin vasoconstrictor porque tengo oportunidad de colocarle mayor cantidad de anestésico. Ah, pues bueno, yo ahí ya estoy viendo una manera de respaldarme y de decir, bueno, pues aquí con este anestésico me da más chance de colocarle mayor cantidad sin problema. Pero, ok, vemos el lado opuesto, es decir, a este paciente le voy a realizar una extracción de ese primer molar inferior que a lo mejor no soy muy habilidoso con esa técnica. Entonces, ¿qué decimos? Pues le puedo colocar un anestésico sin vasoconstrictor que me da oportunidad de colocar mayor cantidad. Pues no, porque esa extracción ya está ahí, influye directamente a que, ok, anestésico sin vasoconstrictor nos provoca una vasodilatación, por tanto, mayor sangrado. No me lo puedo permitir en una extracción. Necesito una vasoconstricción. Ese paciente es hipertenso, está controlado, ok, mejor selecciono uno con vasoconstrictor, pero tengo que cuidar muchísimo la cantidad máxima de cartuchos. Ahora, no soy muy hábil para esa técnica, ¿okay? La intento, la tengo que intentar. La coloqué una vez, le puse un cartucho completo, no anestesié por nada del mundo. A lo mejor yo hablo de que le puedo colocar 5 cartuchos, porque a lo mejor la cantidad máxima eran 10, pero yo lo estoy reduciendo a la mitad, 5 cartuchos. Ok, tengo más oportunidades. Coloco una segunda vez otro cartucho y no me hizo efecto. Entonces, ya nada más me están quedando 3 cartuchos. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener la capacidad de decir, ok, ya la hice 2 veces, no me está saliendo, no estoy identificando mis estructuras, algo está mal. Voy con mi profesor de guardia, mi profesor encargado en turno y decirle de la situación. Este paciente es hipertenso, está controlado, yo ya puse 2 cartuchos y por nada del mundo me está pegando la anestesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor me sigo equivocando con la técnica. Entonces, hay que tener la capacidad de decir, no me sale, pido ayuda. Para evitar pasarnos de la dosis máxima de cartuchos en ese paciente. Y aquí definitivamente siempre tenemos que tener ese alcance, la capacidad para identificar que no nos están saliendo las cosas y poder pedir ayuda y evitarnos una sobredosis a ese paciente. Yo prefiero eso, que mi profesor me diga, pues es que no sabes colocar una técnica, es así, es así, estudia más. Yo prefiero eso, a evitar esa sobredosis a ese paciente, a evitar ese riesgo con mi paciente. ¿Vale? Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es el tipo de intervención. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo necesito para mi tratamiento? A lo mejor no es el mismo tiempo que yo utilizo para colocar una resina pequeñita a colocar una resina de esas
que están del tamaño del molar completo, ¿sí? Que llegan con una cazuela los pacientes. A lo mejor cuando es muy grande la cavidad, yo sé que me voy a entretener porque tengo que quitar toda la caries, a lo mejor está muy profunda, tengo que asegurarme que ya no haya nada de caries, después coloco mi resina y tengo que cuidar bien mi anatomía, a diferencia de una resina muy pequeñita, que pues doy un fresazo y ya se fue toda la caries, e inmediatamente coloco la resina y a lo mejor no le invierto tanto tiempo para anatomía porque al ser una cavidad tan pequeñita es más sencillo. Entonces tengo que checar cuánto tiempo me voy a llevar con esa intervención. Ahora, en la clínica no es lo mismo, están en fase de aprendizaje, todos los tratamientos les van a llevar mucho tiempo. Aparte, tomar en cuenta que ustedes ya tienen al paciente, ya lo anestesiaron, pero se tienen que estar levantando por material, si no tienen su compañero, o a lo mejor sí lo tienen, pero no se organizaron bien y piden las cosas ya cuando las están necesitando, en lugar de pedirlas con anticipación para no detenerse. Y como ya lo necesitan, ese material, en ese momento, apenas le dicen a su compañera, voy a necesitar la resina, no, voy a necesitar mi adhesivo o el ácido grabador, porque ya lo estoy necesitando, porque no la pedí con anticipación. Entonces, su compañero va a farmacia, va a pedir el ácido grabador, y la de la farmacia no está porque se fue al baño, porque se fue a lavar las manos, porque se fue a otra cosa, o está muy ocupada, hay una fila. Entonces, ¿qué pasa? Es tiempo perdido. Y es tiempo que nosotros ya estamos, se está revirtiendo ya en ese bloqueo profundo. Entonces, tenemos que considerar todas estas intervenciones que hay, ¿sabe? Y pues obviamente la historia clínica de enfermedades previas de nuestro paciente, hay que elaborar siempre una buena historia clínica completa. No se acostumbren a entregarle los expedientes, la historia clínica al paciente para que lo llenen. Los pacientes no van a tomarse el tiempo para leer bien las cosas y van a empezar a llenar todo así de que no tengo esa enfermedad, y es el paciente más sano de la vida. Cuando ya lo pasan y le preguntan a ese paciente de primera, a lo mejor lo ven con sobrepeso, lo ven un paciente obeso, y dicen, caray, pues este paciente puede ser diabético, puede ser hipertenso, porque lo estoy viendo así. Entonces, ven a la historia clínica y él puso que no tenía ni diabetes ni hipertensión. Y ya cuando preguntan, porque se les ocurrió a lo mejor, porque sospechaban, decirle, ¿no se da algún medicamento para cualquier otra cosa? Sí, solo el de la presión. Caray, pero si la historia clínica me está diciendo que no tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque ni siquiera leyó las preguntas. Entonces, lo ideal, ustedes son responsables de llenar el expediente junto con sus pacientes, ¿sí? De leerles las preguntas y de preguntarles si algo no entendieron, entonces ustedes se lo explican. ¿Para qué? Para que la información que les está dando ese paciente sea una información certera, una información real. Y preguntar al paciente sobre experiencias personales previas, ¿sí? Situaciones que haya tenido anteriormente con visitas al dentista y sobre todo con la anestesia. Va a haber muchos pacientes que le van a decir, es que a mí no me hace la anestesia. Siempre, es la número uno, la respuesta número uno. A mí no me hace efecto la anestesia, pero pues generalmente ya saben por qué, ¿sí? Porque definitivamente no la colocaron de manera adecuada. Eso es la causa más frecuente. Entonces, en cuanto a duración y el tipo de intervención, pues definitivamente el bloqueo profundo tiene que durar todo el periodo del proceso odontológico que van a realizar, todo. ¿Sí? Si por alguna razón se les va el efecto porque se les complicó el tratamiento, es válido colocar más anestesia. Debe siempre y cuando no se pasen de la cantidad máxima, ¿vale? Claro que el objetivo, ya lo dijimos, es una situación sin dolor completamente. ¿Para qué? Para que ustedes avancen con el tratamiento y obviamente para que el paciente no esté sufriendo. Ahora, ya lo habíamos comentado, aquí aparece la aplicación de compresas frías y la ingesta de alimentos pueden tener efectos no deseables. Lo que les decía, en invierno, donde el agua sale heladísima de su unidad, no le pidan que se enjuague al paciente. ¿Por qué? Porque va a haber una tendencia a una reversión de ese anestésico, de ese bloqueo profundo. Yo en esta temporada
pues prefiero que el paciente se aguante. Digo, sí es amargo el anestésico, pero prefiero que se lo pase. No le va a pasar nada porque se pase esas gotitas de anestesia que se salieron del tejido. No le va a pasar absolutamente nada. Prefiero eso a que pase ahora sí literal el trago amargo, a que tenga un efecto no deseable, a que tenga una reversibilidad ese efecto, ¿vale? Y pues no aplicar mayores dosis de vasoconstrictor para prolongar el efecto del anestésico. En ocasiones que decimos, ok, un anestésico local con vasoconstrictor es más potente, ya lo sabemos, sí, perfecto. Entonces dicen, pues yo voy a seleccionar un anestésico con vasoconstrictor con una concentración más elevada para que tenga más efecto, para que tenga más tiempo. Ok, lo puedes hacer, pero siempre y cuando no te pases del efecto y también tener en cuenta dónde lo vas a aplicar, porque tenemos tejidos en los cuales nosotros podemos provocar una necrosis. Y esto pasa, por ejemplo, cuando hacemos una extracción, obviamente, de un órgano dentario superior, en que le metemos más puntos locales por el paladar, porque ahí estamos batallando, no podemos luxar ese órgano dental, y le colocamos en el paladar mucho anestésico y más potente con vasoconstrictor. ¿Para qué? Para evitar ese sangrado y para que no le duela al paciente. Y como yo estoy batallando, quiero efecto más potente. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que podemos necrosar ese tejido. ¿Sí? Hay que considerar todos esos aspectos. Entonces, tenemos las contraindicaciones absolutas que están en esta lista de enfermedades y vamos a ver una por una. Dentro de las enfermedades cardiovasculares o cardiopatías tenemos a la angina de pecho, tenemos al infarto miocardio, tenemos cirugía bypass coronario, tenemos hipertensión arterial, tenemos enfermedades isquémicas del corazón. Tenemos otras enfermedades dentro de las absolutas: hipertiroidismo no controlado, diabetes no controlada, asma esteroide dependiente, el feocromocitoma, simplemente que el paciente no acepte que lo anestesien. Aquí sí es una contraindicación absoluta, pero no es una patología. Y en una inyección en el área inflamada. Esas son patologías dentro de una contraindicación absoluta. Así poco a poco las vamos a ir desarrollando una por una. Vamos a mencionar de qué se trata cada patología, qué podemos hacer en estos casos, qué medicamentos toman esos pacientes para tomar en cuenta si hay una interacción con el anestésico. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a comenzar con esta lista. Y tenemos otra lista de contraindicaciones relativas, ¿sí? Que es lo que tenemos que tomar en cuenta para manejar a este tipo de pacientes. ¿Hay preguntas hasta aquí, muchachos? No. Muy bien. Entonces, por el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Vamos a pasar a asistencia. Vamos a ver. Cano Leal. Herrera Román. López Pérez. Salazar Montoya. Presente. Doctora, ¿Sí? soy Karina. Herrera. Presente. Ok, Sí. gracias. Gracias. García Miranda. Presente, doctora. Gracias. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Doctora, ¿sí me Martínez. escuchó? ¿Quién eres? Serrano. Muy bien. Ya te puse asistencia. Gracias. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Que no iba a estar. Gurrola Montoya. Miguel Ángel. Luna Alba. A ver, alguien contestó. Luna Alba. Perfecto. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García.
Presente. Oliva Rivera, Villarreyes, Presente. Sandoval Mascorro, Presente, doctora. Gómez Escadeña, Presente, doctor. Díaz Segura, Presente, doc. Rivera Valdés, Presente, doctora. Rueda Orozco, Presente, doctora. Díaz Martínez, Presente, doc. Sánchez Sánchez, Presente, doctora. Ruiz Cardosa, Presente, doctora. Robles Vázquez, Presente, doctora. Mora Pérez, Presente, doctora. Luna García, Presente, doctora. Campo y Bustillos, Presente, doctora. Anchondo Luna, Presente, doctora. Medellín Payán, Presente, doc. Sáenz Carvajal, Presente, doctora. Ponce Almazán, Corral Mendoza, Presente. Doctora, Diego, ¿sí? estoy. ¿Quién eres? Urola Montoya. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Contreras Martínez Novino, Pérez López, Martín Ricardo, no. Picano Leal Armando, no, está muy bien. Ok, vamos a registrar. Muy bien, chicos, pues espero que tengan una linda tarde y bonito fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el martes. Les comento, vayan estudiando porque el examen se acerca, ¿sale? Ya les dije que yo les voy a avisar por lo menos una semana antes para que no los agarre desprevenidos, pero ya hay que ir estudiando. Pues espero que tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Gracias, doctora. Igualmente, un fin de semana. Hasta el martes. Gracias, doctora.